Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Gusto de verles en nuestra tercera sesión del curso de metodologías para territorialidades enmarañadas. El viernes partimos con muchas y muchos de ustedes que están en el taller, así que también eso nos dio un estímulo extra respecto a las actividades que estamos haciendo en el marco de este curso. Y el día de hoy vamos a tener nuestra tercera sesión a, a cargo de Left Hand Rotation, que es un colectivo de arte, activismo, performances, video, arte, instalaciones, que trabajan con temas urbanos. No voy a hacer mucho más la presentación de ellos porque ellos mismos van a contar cuál es su trabajo, que es realmente muy interesante, que se enmarca muy bien también dentro de lo que hemos querido trabajar en este curso, que es presentar distintas formas eh, metodológicas, pero también perspectivas y posicionalidades para poder abordar fenómenos, conflictos, problemas, situaciones urbanas o territoriales en general, y que el trabajo de Left Hand Rotation nos permite abrir como toda una dimensión ya derechamente desde, ¿verdad?, los lenguajes artísticos hacia la investigación social, pero no solo investigación social, sino que más bien yo diría como en un ámbito más amplio, una reflexión social, teórica, conceptual sobre distintos fenómenos territoriales. Y bueno, la charla de hoy, o la presentación de hoy, lleva por nombre Gentrificación no es un nombre de señora, porque justamente Left Hand Rotation ha trabajado mucho sobre el tema de gentrificación, desde una perspectiva crítica, ¿verdad?, desde la producción, de lo que significa la producción cultural, que ustedes saben que es uno de los elementos que siempre está involucrado, eh, ¿verdad?, con los temas de gentrificación, pero desde una perspectiva crítica, realizando distintas actividades o estrategias o incluso técnicas de representación crítica, desde el video, la fotonovela, las intervenciones en el espacio público, etc. Bueno, pero no les voy a hablar mucho más de lo que ellos hacen, mejor que ellos cuenten y que podamos disfrutar de su compañía. Les quiero agradecer. Ellos están en estos momentos desde Portugal, así que agradecerles que puedan compartir con todas nosotras acá en este curso, y espero que tengamos una muy buena sesión hoy, que la podamos disfrutar y que podamos tener nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Chicos, les dejo la pantalla, toda suya. Muchas gracias, Walter. Gracias, muchas gracias. Bueno, nada, hola a todas y a todos. Nada, como bien ha dicho Walter, somos el colectivo Left Hand Rotation, aquí Lolo y mi compañera Sara. Llevamos trabajando desde 2005, aunque ya de antes veníamos trabajando en temas urbanos, de intervención en el espacio público sobre todo. Y bueno, como colectivo siempre nos gusta decir que trabajamos con intervención, con registro, apropiacionismo y manipulación de vídeo. Esto es intervenciones en el espacio público, el registro de esa intervención siempre en vídeo, siempre herramientas audiovisuales. Cuando decimos apropiacionismo queremos decir que también nos apropiamos de otros materiales existentes. Si nos da tiempo enseñaremos un poquito una trilogía sobre lucha contra la gentrificación que tenemos hecha, documental, a través de trozos de películas, de más de 100 películas de la historia del cine. Y la manipulación de vídeo, que evidentemente es la edición de vídeo y posterior publicación en las redes. Todo lo que hacemos está en Internet, con licencias Creative Commons para ver, descargar, manipular y hacer lo que queráis con ello. En la presentación de hoy traíamos 3 proyectos, al final hemos traído 4, porque por un lado queríamos mostrar algunos resultados de este taller Gentrificación no es un nombre de señora, que hemos llevado ya a 16 ciudades de 9 países distintos. El último fue Ecuador, si no recuerdo mal. También estuvimos en Atenas hace poco. Y principalmente queríamos enseñar 3 proyectos asociados, o los resultados de 3 proyectos que han surgido en estos talleres de forma participativa con la gente que participó en los talleres. Y hemos añadido un cuarto proyecto que se llama Western Sahara, que ahora lo mostramos, de hecho empezamos con ese, para que no nos quede toda la presentación sobre territorios urbanos, ¿no? Porque, por un lado, vamos a presentar resultados del taller en México, resultados del taller en Bogotá, en Colombia, resultados de un proyecto que hicimos, como digo, en
se llama Western Sahara, que hicimos en África, en Argelia, en unos campamentos de refugiados, que es una de las grandes vergüenzas coloniales de España, de hecho es una de las peores porque todavía continúa siendo colonia. Y por último, el resultado de uno de los talleres en Murcia, en España. Entonces, si quieres comenzar tú. Vamos a compartir un poco pantalla, un poco bastante. Bueno, hola a todos y muchas gracias ahí por la invitación. Estamos encantados de estar aquí. Yo tengo también muchas ganas de que se abra el debate y poder escuchar a toda la gente también. Y creo que empezamos compartiendo pantalla porque nos gustaría ir acompañando la presentación con una serie de imágenes. Bueno, espero que todos, que se vea se está viendo lo que estamos compartiendo, vale, genial. Pues efectivamente queríamos empezar hablando de Western Sahara porque aunque la presentación se va a centrar sobre todo en el taller que hace 10 años que venimos realizando en torno a procesos de gentrificación, nos parecía que era también muy importante, al final el proyecto sobre Sáhara Occidental obviamente no es un proyecto que trate sobre gentrificación, pero es un conflicto también territorial y que mantiene también muchos puentes interesantes para después poder cruzar una conversación. Y aparte, bueno, empezamos con él también por seguir un orden cronológico, la verdad, por un poco de nuestras y ir hacia los más actuales. Entonces, solo para contextualizar muy brevemente, porque o sea, lo que creo que es interesante es que compartamos la forma en la que trabajamos, las metodologías, entonces no queremos, por así decirlo, perder mucho tiempo en presentar el contexto, pero bueno, creo que es necesario una mínima contextualización. También para quien no sepa, porque el Sáhara Occidental, el conflicto del Sáhara Occidental es un conflicto muy silenciado y que se ha mantenido muy poco visible en la política internacional, y creo que es posible que muchas personas no conozcan bien lo que allí ocurre, pero efectivamente el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo a día de hoy, y esto quiere decir que no es reconocido como un Estado nacional por un gran porcentaje de las naciones del mundo. Es de hecho la última colonia en África, ya que nunca se realizó el proceso de descolonización. El Sáhara Occidental, que como veis en el mapa está al sur de Marruecos y pegada a Mauritania. De hecho, esta localización no todos los mapas la contemplan, o sea, encontraréis muchos mapas que no reconocen este territorio como el Sáhara Occidental y que directamente Marruecos llega hasta abajo. Entonces este territorio del Sáhara Occidental fue colonia española hasta el 76. Con la muerte de Franco, España abandona el territorio sin llegar a realizar el proceso de descolonización, y este territorio es inmediatamente ocupado por Marruecos y Mauritania. Mauritania se retira de la lucha armada en el 78 y Marruecos continúa a día de hoy ocupando el Sáhara Occidental. Lo que veis en la foto de la derecha es un muro de 2.700 kilómetros que se construye en los años 80. Marruecos construye este muro para separar, digamos, la parte del territorio que había sido ocupada y lo que hace es plantar, o sea, convertirlo aquello en un campo de minas antipersonas. A día de hoy la población del Sáhara Occidental está dividida entre unas cerca de 200.000 personas que viven en Argelia, refugiadas en los campamentos de Tinduf, que esa parte de Argelia es la Hamada, que es una parte completamente estéril, o sea, es un desierto de piedra y arena, completamente estéril, no es posible cultivar, no es posible hacer nada. Esta población huyó durante el conflicto armado y fue acogida en territorio argelino. Hay otra parte de la población del Sáhara Occidental que vive hoy en lo que es el Sáhara ocupado por Marruecos y viven en una constante represión. Cualquier expresión de la cultura saharaui es violentamente reprimida y constantemente han tenido
muchos conflictos, de mucha violencia en manifestaciones, etc. Entonces, a nosotros nos llega la invitación para participar en Artifariti, que es un festival de arte y derechos humanos que se lleva celebrando desde 2007 en los territorios de los campamentos de refugiados en Tinduf. Y bueno, empezamos a plantearnos qué podemos nosotros aportar, ¿no? a un conflicto así. En cualquier caso, empezamos a intentar comprender un poco más qué es lo que hay dentro de estos campamentos de refugiados, y nos encontramos con esta escuela de formación audiovisual, no sé si se ve la slide, pero el caso es que los campamentos del Sáhara, concretamente en la Wilaya Bollador, hay una escuela de formación audiovisual que se llama Bidin Kaid Saleh, que de hecho es el nombre del primer reportero de guerra saharaui, que dejó las armas para coger una cámara, y gracias a eso hay un registro autorrepresentativo del conflicto armado por parte del Sáhara. Y es la única escuela que existe en el mundo en el contexto de un campamento de refugiados. O sea, entendiendo que además el pueblo saharaui que vive en los campamentos depende al 90% de la ayuda internacional. Entonces, el hecho de acoger y mantener un proyecto como una escuela así es realmente un gran esfuerzo para esta población, y a nosotros, o sea, quisimos ir a conocer esta intifada cultural y ver de qué manera podíamos ayudarlos. Obviamente el objetivo de la escuela es formar a la población saharaui para que sean capaces de generar imágenes autorrepresentativas sobre su conflicto y disputar ese espacio mediático en el que están completamente fuera de ángulo, silenciados, ¿no? Por lo tanto, nuestro objetivo nunca podría ser ir a hacer un documental sobre el conflicto del Sáhara, ya que de hecho hay muchos, pero ninguno hecho por un saharaui. Y esto es algo que esta escuela de formación audiovisual quiere, de hecho, que cambie, ¿no? Entonces, lo que planteamos, o sea, lo que nos planteamos para ir allí fue, bueno, queremos conocer esta escuela, queremos apoyar la intifada cultural del Sáhara y queremos ver de qué manera, lo que les propusimos fue intentar hacer un proceso de cine participativo o de cine de la colectividad. O sea, ir a esta escuela a ponernos en función, o a poner nuestras herramientas en función de ellos y aprender con ellos y hacer un proceso colectivo. Entonces, básicamente lo que les ofrecimos o lo que les planteamos es que esta pieza de cine participativo fuera concretamente un tráiler, o sea, tuviese el formato del tráiler, también por una cuestión pragmática de que el tiempo que pasamos en los campamentos fue apenas un mes, y un proceso de cine participativo es muy costoso en tiempos y en... Así que dijimos, bueno, vamos a trabajar sobre una pieza pequeña. Aparte, nos parece interesante el tráiler porque al final un tráiler es una pieza que intenta dar visibilidad a una historia, o sea, que intenta mediatizar una historia, que al final es un poco lo que ellos buscan con esta escuela. Y les propusimos trabajar también sobre el género western, que no sé si, pues creo que todos sabemos, ¿no? O sea, es la gran propaganda sobre la nación estadounidense o norteamericana, sobre la creación de una nación, ¿no? También porque nos interesaba debatir con ellos y reflexionar con ellos les interesaba trabajar con ellos también desde esta visión de esa frontera entre capacitar o dar herramientas, pero al mismo tiempo estar imponiendo visual. Hay muchos lenguajes audiovisuales y nos interesa como una propaganda muy bien propagandístico que terminó por sustituir historia sobre la creación de una nación, pero que acabó borrando toda la historia, todo el genocidio, todo el expolio de recursos, etc. Entonces la metodología que seguimos con ellos en realidad pasó bastante tiempo hasta que conseguimos... O sea, nuestra primera idea era trabajar con la escuela y al final se fue cerrando un grupo de forma bastante orgánica, incluso artistas argelinos que habían venido al encuentro también se juntaron, y varios chicos que estaban estudiando en la escuela de cine.
Lo que comenzamos fue justamente como un pequeño taller de reflexión sobre el género western, en el que básicamente intentábamos eso, como poner en foco toda la cuestión, hasta de nuestra propia presencia en el campamento, o sea, decir, bueno, nosotros, ¿quién seríamos dentro de una historia western? Somos los forasteros, somos esos extranjeros que podríamos ser neutrales frente a la historia, podríamos estar ahondando en una colonización cultural también, y un poco cuestionar también cuáles son al final, o sea, en muchos proyectos de cooperación internacional, pues esa línea que hay entre, bueno, estamos en un territorio, estamos ayudando, dotando de recursos, al mismo tiempo estamos continuando una colonización cultural. Entonces fuimos un poco analizando qué era lo que el western y la historia del Sáhara Occidental podían tener en común, y que tenía que ver efectivamente con la colonización, con el expolio de los recursos, ya que en el territorio del Sáhara Occidental ocupado hoy por Marruecos están una de las mayores minas de fosfatos del mundo, y hay mucha riqueza natural, por ejemplo, también en la costa atlántica, hay bancos de pesca. Entonces, realmente hay varios intereses que mantienen esta situación de conflicto en el Sáhara Occidental. También queríamos hablar sobre toda esta dialéctica de la construcción de la democracia norteamericana, de la ley, y la confrontación entre la ley y las armas, ya que el pueblo saharaui o el Frente Polisario, que era el ejército del Sáhara, dejó las armas por una mediación de la ONU, y a día de hoy, después de 50 resoluciones de la ONU, el conflicto sigue sin resolverse y cada vez más silenciado. Entonces, las propias personas dentro del campamento, de los campamentos del Sáhara, y los saharauis dentro del territorio ocupado, también se empiezan a preguntar, ¿no?, si esa paz estéril les lleva a algún lado, y empieza también a hablarse de la posibilidad de volver a un conflicto armado. Entonces, la metodología pasó por ahí, empezar a reflexionar con ellos a través de fragmentos de películas western, e intentar ir hablando sobre todas estas cuestiones. Después lo que se hizo fue todo un proceso de preproducción de este tráiler colectivo. Fase por fase tuvimos, bueno, primero pactamos una historia con ellos, realmente cuál era la historia sobre el nacimiento de la nación saharaui que ellos querían contar, o sea, cómo se llegaba a solucionar el conflicto, o cómo se llegaba a la autodeterminación, ¿no?, a ganar la autodeterminación por la que ellos llevan 50 años luchando. Buscar los arquetipos también, o sea, quiénes son los malos, los buenos, ¿no?, con toda esta, digamos, simplicidad, ¿no?, del arquetipo también. Construir un argumento conjunto, construir un guión para el tráiler, y esto fue todo un proceso de varios días juntos, hablando, anotando, fuimos construyendo la historia. Después se decidió el lenguaje audiovisual con el que quería contarse a través de un storyboard, fuimos construyendo de qué manera, o sea, cuál era el lenguaje audiovisual propiamente saharaui, o sea, con el que ellos querían contar, o sea, cómo la cámara se iba a mover, dónde se iba a colocar, cómo se iba a relacionar con la gente esa cámara, ¿no? Después se hizo todo un rodaje, o sea, se hizo el rodaje de esta pequeña pieza en la que se buscaron localizaciones, se hizo un casting, en fin, fuimos buscando los elementos. Lo que se pasó también fue la edición. Partieron algunos de los materiales con familias dentro de las wilayas, en las que ellos nos decían, mira, es que esto, en fin, esta parte no tiene mucho sentido, este chico... O sea, ellos mismos pidieron que uno de los artistas españoles hiciera el papel, obviamente, de uno de los colonizadores, aparte porque era rubio, de ojos azules. Le pusimos una camiseta que era de fútbol del equipo marroquí, pero no, ellos, no sé, bueno, íbamos comentando también con la gente qué les iban pareciendo las filmaciones que teníamos, ¿no? Hasta que, bueno, pues acabamos construyendo una pequeña pieza de apenas 3 o 4 minutos que se expuso
se proyectó en la misma wilaya, ¿no? Entonces, el proyecto ahora mismo, o sea, el proyecto a día de hoy pasa por esta pequeña pieza, este tráiler, y un making of en el que se fue acompañando todo el proceso de construcción colectiva y que se puede ver ambas piezas publicadas en abierto en nuestra página, y que después lo que se pasó es hacer un trabajo de difusión en el que se cogió este material y también se comenzó a mover y a difundir en todas nuestras redes todo el trabajo de los chicos de la Escuela del Sáhara Occidental, que en ese momento eran estos 18 estudiantes, y que hay una página, la Escuela de Cine del Sáhara tiene una página en internet que está también linkada desde nuestra página, toda la información, y yo animo a la gente a ver los trabajos de estos estudiantes porque son piezas maravillosas, son cortometrajes y tienen un lenguaje muy propio, y eso es muy emocionante, estar viendo el nacimiento de un cine, en realidad, ¿no? De un cine. Y bueno, es un poco este proyecto. Sí, y ya he dicho que había enviamos unos links a Alba, creo que todas y todos lo tenéis que tener, pues en lefthandrotation.com/Western Sahara podéis ver el documental que resume toda la creación de esta pieza. Y creo que este making of que os decía que se hizo un poco paralelo. Pasamos al siguiente proyecto. Como decía, ya pasamos a Gentrificación no es un nombre señora, este taller que os comentamos que ya ha viajado 16 ciudades, 9 países diferentes. El último, como decía, Ecuador, donde trabajamos sobre leyendas, convertimos las leyendas de un barrio en leyendas anti-gentrificación. Y el último también en Grecia, en Atenas, también trabajamos haciendo un teatro callejero sobre el antiguo drama griego con los personajes del antiguo teatro griego, que lo convertimos un poco en un proceso también de actualizar esos personajes a los personajes, digamos, que están involucrados en un proceso de gentrificación, pero nos vamos a centrar en otros dos casos diferentes. Solo por contaros un poco, el taller de gentrificación no es un nombre de señora, que comenzamos en 2010, tiene estos 5 objetivos muy claros. El primero es facilitar, por supuesto, el acceso a la información a estas comunidades afectadas a los procesos de gentrificación. Hemos sido invitados en muchísimos contextos diferentes, tanto universidades como centros sociales ocupados o espacios alternativos en multitud de ciudades, y tenemos un público muy diverso en cada uno de los talleres. Podemos tener desde estudiantes de arquitectura a urbanismo, podemos tener, por supuesto, vecinos que se acercan al taller y que es uno de los perfiles que más nos interesan, antropólogos, sociólogos, artistas, todo tipo de perfiles, ¿no? Por supuesto, también intentamos que uno de los objetivos sea estimular el pensamiento crítico en este circuito artístico local y cultural, porque uno de los grandes puntos que tratamos en el taller es la instrumentalización de la cultura, cómo la cultura se transforma en un valor más para vender un barrio de una manera más fácil por parte de las instituciones públicas y de las grandes empresas privadas que gentrifican estos barrios. Y, por supuesto, dar visión, visibilizar los impactos de la gentrificación sobre la identidad y la memoria principalmente local en estos barrios donde trabajamos, ¿no? In situ. También acompañar la evolución hacia una ciudadanía activa. Intentamos dar continuidad a estos proyectos con el tiempo. A veces funciona, a veces no conseguimos dar una continuidad porque vamos a mostrar un proyecto que, por ejemplo, tiene 7 años, que es el primero que vamos a mostrar ahora mismo. Y, por supuesto, favorecer la articulación del tejido social, que os vamos a poner algún ejemplo de metodología que hemos utilizado y ha funcionado bastante bien, ¿no? Especialmente en la Ciudad de México. El primer proyecto que os enseñamos lo hicimos en Bogotá en el año 2012 también, justamente el mismo año en el que fuimos al Sáhara. Nos centramos, fuimos invitados por La Otra, que es una bienal de arte contemporáneo. Se llama La Otra porque es una bienal alternativa a la bienal, digamos, comercial de vender arte. Tuvimos la suerte de ser invitados por esta otra bienal que se llama La Otra, para trabajar en 3 espacios concretamente, que son 3 barrios que están en la parte más céntrica de Bogotá, pero subiendo a los cerros, que son el barrio de Bosque Izquierdo, el barrio de La Macarena y el barrio de La Perseverancia. Y nos centramos concretamente en el taller en la Perseverancia, que es un barrio, creo que tenemos gente colombiana, seguramente conocen el barrio o han oído hablar de él.
Es un barrio que tiene este estigma de peligrosidad desde hace muchísimos años. Dentro de los 6 estratos económicos de Bogotá, este está en el estrato 2, es un barrio de clase baja, digamos, y sobre todo con ese estigma de peligrosidad desde hace muchísimos años, y allá acabamos trabajando, ¿no? Primero hicimos una charla teórica a la que vinieron muchísimas personas, tuvimos 100 personas, yo creo que fue como el récord que tuvimos así en todos los talleres. Y después, en las jornadas prácticas del taller, asistieron estas más o menos entre 15 y 20 personas para construir algo en colectivo. Nosotros pensábamos en uno de los formatos que allá en Colombia funcionan muy bien a nivel mediático. Pensamos en las telenovelas y en las fotonovelas como 2 formatos diferentes audiovisuales, y nos quedamos finalmente a decisión colectiva con la fotonovela, que es un formato también que nos funcionaba muy bien a nivel gráfico y visual para lo que queríamos trabajar. Hay un tema importante, ya que es una Bienal de Arte y nosotros somos un colectivo artístico, activista. Nos interesaba muchísimo ver cuál es el papel de los artistas en los procesos de gentrificación. Prefiero que me pongas eso, si no te importa. Gracias. ¿Cuál es el papel de los artistas en los procesos de gentrificación? Sobre todo por estas teorías que existen del economista Richard Florida, que habla de las clases creativas, ¿no? Esas nuevas clases explotables por la economía, que tienen que ver con los artistas, los arquitectos, la gente que trabaja en nuevas tecnologías, y que llegan a estos barrios y de una manera muchas veces involuntaria están también, digamos, contribuyendo a la gentrificación, ¿no? La cultura y el arte puede ser un arma de doble filo en muchos casos, ¿no? Y nosotros como artistas que llegábamos allá nos queríamos proponer esto, ¿no? De hecho, bueno, ahora lo vamos a contar un poco más detenidamente, pero bueno, comenzamos la metodología con un proceso de guión, ya sabiendo que íbamos a trabajar en el formato de fotonovela, y se trazaron una serie de directrices de cuáles eran los personajes principales en una fotonovela sobre procesos de gentrificación, con un papel destacado en los artistas, ¿no? Entonces salieron varios personajes, el especulador inmobiliario, 2 artistas, 2 chicos de la Perseverancia, 2 habitantes de la Perseverancia un tercer vecino que era el artesano de la Perseverancia. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, en principio lo que se propuso, nosotros trabajamos siempre de forma anónima como colectivo, nunca mostramos las caras, mucho menos en redes sociales, en televisión, en medios de comunicación. Pero estos chicos que vinieron a participar al taller, que eran todos locales de allí, yo tenía que hacer uno de esos papeles de Arela, ¿no? Lo cual fue una decisión magnífica. Interesante. Entonces, lo que cuenta es que 2 artistas, un español y una bogotana, llegan al barrio de la Perseverancia sabiendo que es un barrio degradado y con este estigma de peligrosidad, pero sabiendo también que los locales son más baratos, y ellos están buscando su estudio, su local para trabajar como artistas, ¿no? Entonces van a una agencia inmobiliaria a preguntar qué locales de la Perseverancia pueden estar libres y son, digamos, víctimas de lo que llamamos hipnosis inmobiliaria. Este especulador inmobiliario que trabaja en la agencia inmobiliaria hipnotiza a los 2 artistas y hace que lleguen hipnotizados al barrio de la autenticidad local, quieren vivir en la Perseverancia, y este especulador se encarga de hipnotizarlos, ¿no? Esta imagen que veis es simplemente una de las sesiones fotográficas que hicimos en el centro del barrio de la Perseverancia. Sí, con Jorge Gaitán al fondo, uno de los grandes revolucionarios del Bogotazo, de Bogotá, y que era de la Perseverancia. Esta es una de las imágenes que se hizo conmigo mismo haciendo de artista junto a una compañera, porque cuando somos hipnotizados llegamos, como digo, a la Perseverancia, al barrio, pero 2 chicos que cantan rap, y que realmente eran chicos que cantaban rap, tiene un grupo de rap, nos quitan esa hipnosis para conocer realmente cuál es la vida del barrio, ¿no? Y esta imagen, por ejemplo, pertenece a cuando una de las artistas, que lleva un casco blanco, se intenta mezclar dentro del barrio con uno de los artesanos del barrio, que era un carpintero, que nos cedió su local y que accedió a trabajar también en la fotonovela, ¿no? Estos son fotos, digamos, del making of, de cómo lo hicimos. Ahora vamos a mostrar un poco la fotonovela, mínimamente, ¿no? El equipo de personas que aparecían como actores en la fotonovela. Y esta es un poco la fotonovela, que tuvimos la suerte de contar con, bueno, pues con una imprenta que se encargara de imprimir la fotonovela. La fotonovela contaba con información sobre los procesos de gentrificación,
y de cuál es el papel de la cultura y los artistas en los procesos de gentrificación. Ahí veis la portada, arriba a la derecha podéis ver la llegada de los artistas a la agencia inmobiliaria, que es este chico también como muy occidental, que interpretaba un papel. De hecho, era francés, y él es el que se encarga de decirles sí, que hay un local muy bueno para vosotros. Y entonces los acaba hipnotizando, que es esta imagen que veis aquí a la izquierda, en concreto de ella, de Juliana. Y después veis arriba a la derecha cómo llegamos hipnotizados completamente al barrio, y estos chicos del barrio nos dicen que estamos tripiados, como dicen ellos, ¿no? Y que había que despertarles, nos cantan una canción rap de las suyas, nos despertamos. Uno de los artistas, yo concretamente huyo porque me da muchísimo miedo el barrio, concretamente, pero ella se queda en el barrio, ¿no? Y se queda de una forma en la que estos chicos le ayudan, de alguna manera, a formar parte del barrio, a trabajar más que con su arte, en un taller de artesanía de uno de los artesanos que ya vivía en el barrio, en el carpintero que os comentaba. Y finalmente ya se queda a trabajar en el barrio. Si la queréis ver completa, la fotonovela, la podéis ver en una de las direcciones que os habrá facilitado ya Movid o Alba, que es lefthandrotation.com/gentrificación/Bogotá. Y ahí podéis ver la fotonovela. Se imprimió, como digo, se hizo una tirada de unas 500 copias y se regaló a los vecinos del barrio y asistentes también al evento. Vale, muy rápido, o sea, vamos un 20 poco... minutos para los casos. Sí, voy a contar muy rápido. Esta es otra... O sea, queríamos mostraros también cómo fueron los resultados y la metodología de otro de los talleres de gentrificación, no es un nombre de señora, en este caso en Murcia, que es una ciudad del Levante, en España, en el Mediterráneo. Y bueno, concretamente en los barrios del sur de Murcia, hace ya como más de 30 años que los vecinos de los barrios del sur están luchando para que se soterre, se entierre bajo tierra una vía del tren que en la actualidad fractura la ciudad y deja a los barrios del sur de Murcia completamente aislados, por lo cual han estado abandonados históricamente, ¿no? Están en un proceso de abandono, además de lo que supone tener una vía del tren constantemente pasando, atravesando el barrio, muchas veces con mercancías peligrosas, e incluso ha habido muertos, accidentes, en fin. Entonces, los vecinos de los barrios del sur de Murcia, Santiago el Mayor concretamente, es una ciudadanía muy activa, son de personas bastante mayores, pero que tienen una serie tienen asambleas barriales y llevan 30 años luchando por el soterramiento de estas vías, tienen una plataforma o soterramiento. Entonces, cuando llegamos, que fue 2014, si no me equivoco, esta fractura, que ya venían sufriendo desde varias décadas en el barrio, por la cual estaban luchando, se venía a agravar por la llegada del AVE, del tren de alta velocidad. El gobierno de Murcia, dentro de los gobiernos de las comunidades autónomas en España, es uno de los más corruptos. Tiene, en fin, varias... por malversación de fondos, digamos que son como líderes en corrupción urbanística. Obviamente todos estos grandes proyectos de infraestructura son muy proclives a la corrupción y a la malversación. Entonces la llegada del AVE, en fin, no solo era algo innecesario, que realmente no iba a impactar positivamente en Murcia, ya que realmente no se ganaba, porque lo que se ganaba en tiempo era ridículo. O sea, no había ninguna justificación para la implementación de un proyecto así, de gran infraestructura. Y la llegada del AVE, además, suponía la construcción de muros de 10 metros, muros de alta seguridad, que iban directamente a terminar de ahondar en esa fractura y ese abandono de los barrios del sur de Murcia. La alternativa que se les daba a esta llegada por tierra del AVE era efectivamente la soterración de estas vías, pero mediante un plan de financiación completamente privado, o sea, que lo que hacía era privatizar el suelo que quedaba liberado después del soterramiento. Con lo cual, todo ese gran emprendimiento en la puerta de los barrios más populares de Murcia iba a suponer un proceso totalmente de desplazamiento y de sustitución de los vecinos de estos barrios.
Como os comentaba, contamos, o sea, cuando llegamos allí, lo que encontramos es realmente una población, un movimiento barrial muy fuerte, una ciudadanía muy activa que en ese momento hacían ocupaciones de la vía, cortaban las vías cada semana para impedir el paso de los trenes como una forma de protesta, ¿no? O sea, llegamos en un momento de mucha actividad dentro del barrio. También un poco consecuencia de las redes que se crearon post 15M, ¿no? Y que en el barrio, en este caso en Murcia, en el sur de Murcia, todavía estaban muy activas. La metodología que se siguió fue un poco que la metodología que se realiza en el taller de gentrificación, que varía, tiene una serie de bloques, digamos, fijos, pero que después digamos, obviamente se trabaja de una forma mucho más específica, ¿no? Y todo lo que se va desarrollando para cada taller son procesos muy específicos para cada caso, pero sí que pasamos por una serie de fases que se van repitiendo. Una primera parte digamos, de una aproximación más teórica en la que se habla, se intenta reflexionar sobre qué son los procesos de gentrificación, y creo que es importante acercar esta información a la gente, ya que muchas veces estas transformaciones en los barrios en una primera fase son, sobre todo cuando ha habido un abandono institucional muy fuerte, se perciben por parte de la ciudadanía como algo positivo, es decir, por fin estamos siendo escuchados, por fin va a haber proyectos para el barrio, etc. Obviamente lo que se intenta después reflexionar conjuntamente es si esas transformaciones van a impactar positivamente en la vida de las personas o no. Tras una primera presentación en la que hacemos mucho hincapié en estrategias de resistencia, intentamos primero acercar este término y todo lo que son los procesos de gentrificación, después compartir estrategias de resistencia que se han llevado en otros lugares en los que los contextos son similares. Obviamente, cada proceso de gentrificación es diferente y no se trata de aplicar una metodología, digamos, como un manual, pero sí de encontrar inspiración en las luchas de resistencia de otros barrios, ¿no? Después se pasa a una fase de debate. Estas imágenes pertenecen a un centro social autogestionado que estaba en Santiago el Mayor, La Higuera, en la que se invitan a los agentes ya activos en los procesos, o sea, en los barrios, tanto por parte de organizaciones sociales, de asociaciones de vecinos, en este caso la Asamblea Vecinal y la Plataforma Pro Soterramiento, como agentes culturales, espacios sociales, etcétera, ¿no? Y se intenta generar también un debate con ellos. El siguiente paso que hicimos en este taller, específico ya para el caso de Mar de Murcia, fue hacer un paseo crítico con los vecinos, es decir, intentar hacer esa reflexión que habíamos estado realizando colectivamente en un espacio cerrado, sacarla a la calle, pasear, recorrer el barrio, conocerlo de la voz de los propios vecinos y hacer una especie de reflexión-acción, ¿no? De pensamiento-acción, de ir moviéndonos por el barrio y hablando con los vecinos y reflexionando, ¿no? Un poco sobre las fronteras visibles y muy evidentes del barrio, como era la vía del tren, pero también las fronteras invisibles que comenzaban a ser evidentes con algunas comienzos ante el anuncio de la llegada del AVE y del posible soterramiento, cómo los inversores estaban empezando a querer adquirir terrenos dentro del barrio. El caso es que este paseo crítico fue espectacular porque los vecinos de este barrio están tan activos y en fin, están tan acostumbrados a salir a la calle que este paseo crítico se convirtió básicamente en una manifestación, ¿no? O sea, los vecinos acabaron sacando sus pancartas, los pitos, los silbatos, etc. Se convirtió prácticamente en una manifestación, ¿no? El paso siguiente que hicimos fue intentar construir colectivamente una acción directa en el espacio público. Obviamente esto es un taller y por lo tanto tiene una parte, digamos, más teórica, pero hay una parte de praxis que es súper importante para nosotros. El hecho de intervenir colectivamente en el espacio público a través de la acción directa creemos que es un mecanismo muy fuerte de articulación en el que las personas sienten que están realmente construyendo una forma de reflexión más conjunta y más sólida, y es una forma también de acercar
toda esa reflexión, ese debate y esa información que se ha trabajado dentro del grupo de participantes, llevarla a la calle de forma que llegue a más personas. Concretamente lo que se hizo fue simular una vía del tren, como podéis ver en la imagen. O sea, básicamente trasladar esta frontera que sufrían los vecinos del sur de Murcia, confrontar al resto de la ciudad con esta situación, intentando un poco apelar a la empatía y a la solidaridad del resto de barrios de Murcia, ¿no? Entonces lo que simulamos fue una vía del tren con la cual cortamos una calle principal del centro de Murcia, cortamos el paso con esta barrera simbólica, y ofrecíamos a las personas, bueno, esto es un poco todos los materiales que llevábamos, podéis ver que hay una serie de tarjetas con las cuales, primero, cortábamos el paso a las personas, les hablábamos de que llega el tren de alta velocidad, de que va a pasar por ahí y que por lo tanto no pueden pasar, la calle está cortada, y les dábamos una serie de opciones como un juego, o sea, intentamos hacer un juego, que son un poco las tarjetas rojas que veis por encima del material. Había cuatro alternativas, un poco al azar, se les daba a la gente, en la que, bueno, pues una forma de reflexionar sobre qué dispositivos iban a poder utilizar si llegaba el tren por alta velocidad, si iban a tener que saltar con pértiga, y en ese sentido hablábamos como de lo que significa, de la lucha individual, de luchas colectivas, de alternativas que tenían que ver más con reflexionar sobre si ese financiamiento tenía que ser hecho a través de privados o cómo tenía que financiarse el soterramiento de la ciudad. Y al mismo tiempo repartíamos unos folletos en los que venía toda un poco la información, una cronología de la lucha del barrio, información sobre lo que son los procesos de gentrificación y las distintas alternativas al soterramiento. Entonces, un poco algunas imágenes de la intervención en la calle, pues es esto, o sea, era un domingo, por lo tanto muchas personas, muchas familias de Murcia salían a la calle, pues de dominguero, a pasear. Y cortábamos lo que se dice es efectivamente cortar esta vía, que era una calle peatonal, y era un poco eso, impedirles el paso, jugar con ellos, darles las tarjetas a ver cuál era la alternativa con la que podían cruzar o no, o si tenían que... Y al mismo tiempo repartir información. Y podéis ver el vídeo de registro de esa acción, y al mismo tiempo lo que se hizo fue un documental más ya, digamos, clásico, en el que se entrevistaron a vecinos y se entrevistaron a las asambleas vecinales y la plataforma por soterramiento, varios arquitectos también que venían trabajando sobre alternativas a esta llegada del AVE, y construir un documental con el que también divulgar la lucha, dar visibilidad a la lucha de los vecinos y servir como una herramienta de reflexión colectiva, que también podéis ver. El documental se llama Velocidad Absurda. Lo sí, podéis ver todo. Como veis, trabajamos muchas veces con humor. Para nosotros el humor es súper importante para acercar la información, para empatizar con la gente. Si veis los carteles que venían también en las tarjetas que la gente sacaba por suerte, hay, por ejemplo, dispositivos de movilidad como saltar con pértiga, o sea, completamente absurdo. El hombre bala, o sea, disparar un cañón a las personas, o sea, era todo muy absurdo. Había un dispositivo también de resistencia que era usar un ariete para tirar el muro. O sea, era un poco todo absurdo y jugar un poco con todos estos términos para cómo superar esa barrera, que de hecho el juego que se hizo en la calle se llamaba Velocidad Absurda, supera la barrera. Incluso estos materiales también los podéis ver y descargar en la página. O sea, este folleto que se repartió, etc. Luego tuvimos la suerte que además el documental se emitió por una de las televisiones locales, los vio mucha gente, la gente se apropió del documental, se proyectó en varios centros sociales de Murcia y estuvo muy bien, la verdad. Y por último, el último proyecto, que os resumo un poco, lo hicimos en México DF, en Distrito Federal, en 2015. Fuimos invitados precisamente por Contexte Cities, que es un poco el proyecto anterior a Contexte Territories, que es del que formamos parte junto a Movit durante los próximos 4 años. Bueno, nosotros aterrizamos allá en México, tuvimos la suerte de ir 5 meses, con lo cual teníamos bastante tiempo para hacer cosas, y nos centramos sobre todo en este caso en un caso de gentrificación de mercados populares, que como bien sabéis es algo que está ocurriendo desgraciadamente hoy en día. Desde luego en España ya prácticamente no quedan en las grandes ciudades mercados populares porque todos son gourmetizados, son todos convertidos en mercados gourmet, sobre todo para el turista. Y en este caso estamos hablando del mercado de la Merced, que está en el centro de la ciudad, que es algo tremendo, es maravilloso, es como otra ciudad dentro de la ciudad.
y bueno, es el mercado más grande de Latinoamérica, ¿no? En este momento, ¿no? Y en este caso, bueno, llegamos al mercado de la Merced. Evidentemente estuvimos muchísimos meses antes investigando, contactando con, que para nosotros esto es muy importante, que cada vez que hacemos un taller, bueno, pues se nos llame 6 meses antes de la ida por lo menos para poder investigar y empezar a contactar con agentes que están involucrados en los procesos de estos barrios. Y cuando llegamos a la Merced ya teníamos parte del trabajo hecho en el sentido de que teníamos varios contactos, ¿no? Pero recuerdo que durante el primer mes no llegamos a filmar nada, digo filmar porque acabamos haciendo varias cosas, entre ellas un documental, y el primer mes solamente fue de ir al mercado, de conocer a personas, de hablar con personas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros llegamos en agosto de 2015 y hasta mediados de septiembre de 2015 no se hizo el taller. El taller se hizo, bueno, aquí tenéis una panorámica, una vista aérea de la Merced. Es un mercado con diferentes naves especializadas en productos, algunas de frutas, otras de ropas, otras de carne, productos perecederos. Hay diferentes naves. Una de las naves, que es la nave mayor, se quemó en 2013, sufrió un incendio terrible que se acaba de volver a quemar también este año, desgraciadamente. Y a partir de ahí, el gobierno local aprovecha toda esta cuestión del gran incendio y de que una cuarta parte del mercado quedó completamente destruida para sacar a los comerciantes de esta nave mayor a la calle, a vender a la calle, con un problema que ya hay de disputa entre los locatarios, digamos, legales y los que trabajan en la calle, que son los vendedores ambulantes, y que es una lucha terrible por el territorio, ¿no? Y por intentar vender y por intentar subsistir, ¿no? En México hay más de 5 millones de personas que dependen del mercado ambulante, ¿no? En este caso, el gobierno lo que hace es aprovechar, como digo, este incendio para desplazar a los locatarios fuera, con la promesa de que en pocos meses van a volver a entrar. Bueno, a día de hoy están empezando a entrar ahora, imaginaos 5 años vendiendo en la calle, y es un conflicto bastante peligroso porque además las mafias locales cobran un dinero para poder vender en la calle, y de hecho hasta fuimos amenazados por algunas de las mafias locales, ¿no? En algún momento del proyecto, ¿no? Bueno, que en realidad están controladas por lo que son las delegaciones. O sea, hay todo un sistema de corrupción tremendo. O sea, las mafias locales, parte de ese dinero que recaudan de los vendedores ambulantes, pagan a las delegaciones locales para que no digan nada y no desplacen a estos vendedores ambulantes, ¿no? Entonces es un conflicto muy, muy complicado, ¿no? Entonces llegamos con esta historia allí. Se hizo el taller en un espacio alternativo muy cercano al mercado de la Merced, estaba prácticamente a 2 cuadras. Vinieron bastantes personas, como comentaba la compañera, empezamos con nuestra metodología de empezar con una charla teórica sobre procesos de gentrificación, aterrizando en México, cuáles eran los procesos de gentrificación que más estaban preocupando en ese momento en la Ciudad de México, y por supuesto se habló del mercado de la Merced, ¿no? Nos dimos cuenta de un tema que nos preocupó bastante, claro, lógicamente, y es que el primer día de 50 participantes solo teníamos como 7 o 8 comerciantes del mercado de la Merced. Sí que había vecinos, pero no teníamos tantos comerciantes como nos gustaba. Entonces, lógicamente, lo que hicimos fue pasar las sesiones dentro del mercado de la Merced. Esta es una imagen de algunas de las entrevistas que hicimos con los comerciantes, porque registramos bastantes entrevistas en audio para publicar en el proyecto, pero a partir de ahí lo que hicimos fueron 10 o 12 sesiones, no recuerdo muy bien, dentro del mercado de Merced con los comerciantes, ¿no? Ya conocíamos a bastantes personas y entre septiembre y octubre ya comenzamos a hacer estas sesiones de proyectar otros documentales, pequeños cortos, acciones que habíamos hecho en otros países, intentar acercar estrategias de resistencia y tratar de discutir con ellos cuál podría ser la mejor estrategia para no ser desplazados dentro del mercado, ¿no? Y estas son algunas de las imágenes. Esto es en el mercado de San Ciprián, que son varias naves, una de ellas vende ropa, y allí es donde aterrizamos también con una de las sesiones, ¿no? Tuvimos la suerte de ir también a Guadalajara, otra de las ciudades mexicanas, donde había un conflicto muy parecido también por un incendio muy sospechoso también, en el que habían desplazado a los comerciantes. Nos dio tiempo a hacer un pequeño corto documental en Guadalajara, que proyectamos también en las semanas siguientes en la Merced, y todos inmediatamente se vieron identificados con el problema, ¿no? Fue muy interesante discutir estas estrategias, ¿no? Otra de las sesiones también en el mercado de San Ciprián, con bastante participación, con debates y de poner en colectivo, generar pensamiento crítico de qué podíamos hacer o qué podían hacer los afectados realmente por este proceso, ¿no?
y al mismo tiempo comenzamos a hacer entrevistas a comerciantes y a vecinos del barrio de la Merced, pensando en editar un documental que posteriormente se editó. Estas son algunas de las entrevistas, tenemos como 5 o 6 horas de materiales con los que hicimos la edición del documental, que se llama Permanecer en la Merced, también lo podéis ver en nuestra página, o en su propio WordPress, permanecerlamerced.wordpress.com. Y también contactamos con otros barrios que estaban sufriendo procesos de gentrificación, en este caso la Colonia Juárez, con sesiones de proyección al aire libre, tomar un poco la calle, ¿no? Ocupar el espacio público y presentar estas estrategias de resistencia que habíamos conocido tanto en la Merced como en otras ciudades del mundo y discutir con estos vecinos posibles estrategias de resistencia. De hecho, este barrio de la Colonia Juárez tenía un problema terrible con un proyecto que se llama Corredor Cultural de Chapultepec, que es la gran avenida que cruzaba muy cerquita del barrio, que las instituciones lo vendían como algo cultural, pero realmente era algo absolutamente comercial y que iba a servir sin duda alguna para revalorizar la zona, subir los precios y desplazar a muchos y muchos vecinos. Esta gente se organizó de tal manera y además contribuyeron gente de la Merced porque intentamos hacer nexos y lazos con ellos y consiguieron parar completamente este proyecto duro del corredor comercial de Chapultepec y acabó por no hacerse precisamente por la contestación ciudadana. Fue muy bonito vivir de cerca un proceso de resistencia y una pequeña victoria dentro de lo que son los procesos de gentrificación. Y posteriormente, después de editar el documental, lo que hicimos fue, evidentemente, publicarlo en Internet, como todo lo que hacemos, para ver y descargar, y ellos mismos, los comerciantes, se apropiaron, era suyo, por supuesto, del propio documental, y comenzaron a hacer sesiones de proyección del documental. Nosotros ya no estábamos allí, por eso es lo bonito que el proyecto continuó mediante los contactos que tenemos allí. De hecho, hay una página de Facebook que continúan a día de hoy alimentando los comerciantes, los vecinos, y estas son algunas de las imágenes de proyección del documental en diferentes espacios, ¿no? Aunque luego es verdad que ha estado en la Filmoteca de México, ha estado en festivales de cine, ha ganado algún premio incluso, pero son ellos los que se encargan de presentar el documental y de organizar los debates en diferentes puntos de la Ciudad de México, incluso en otros países, ¿no? Y por último, además del documental, se hizo de forma colectiva una pequeña publicación, que es esta que tengo en la mano, aunque podéis ver imágenes ahí, en el que había 2 cosas principalmente. Una, información, evidentemente, sobre el proceso de gentrificación que sin duda estaba empezando a ocurrir allí, y diferentes pasatiempos sobre el proceso de gentrificación de la Merced. Todo esto se construyó en colectivo con los comerciantes y vecinos. Por ejemplo, yo recuerdo que las sopas de letras para buscar diferentes términos tenían que ver con cuáles eran las preocupaciones que tenían los vecinos y comerciantes de la Merced, había que buscarlas en la sopa de letras, cuáles eran las posibles soluciones. Teníamos laberintos, como podéis ver ahí. Es un poco jugar, ¿no? Otra vez un poco con el humor. Por ejemplo, esto que tenéis a la derecha es muy interesante, son los productos invasores, es un pequeño collage con productos que se venden en la Merced de todo tipo, pero en el pasatiempo las personas tenían que buscar cuáles eran los productos invasores, ¿no? Veis unas patatas del Burger King, veis una taza del... ¿Dónde está la taza? No la veo. Del Starbucks. Una taza del Starbucks. Estos productos invasores que seguramente con el tiempo iban a sustituir a los productos que ellos mismos estaban vendiendo, ¿no? Si no se hacía nada. O el de la izquierda, ¿no? Crea tu consejo consultivo. ¿Quién crees que debe estar en un consejo consultivo a la hora de plantear un planeamiento urbano para un mercado tan enorme y tan complejo como la Merced, ¿no? Representantes de las instituciones, que obviamente a día de hoy solamente estaban las instituciones, las empresas privadas, comandadas por Carlos Slim, que es una de las personas más ricas del mundo y que está invirtiendo muchísimo en Ciudad de México, y que era una de las personas involucradas en el proceso de este plan de rescate de la Merced, ¿no? Que los propios vecinos nos decían, ¿rescate de qué? Si es que no nos tienen que rescatar de nada, ¿no? Y nosotros proponíamos pues, que dentro de ese consejo consultivo podíamos dar a elegir a las propias prostitutas, que es una zona donde se practica la prostitución, los representantes de locatarios, los diableros, que son estas personas que llevan los carritos con los productos, o los propios comerciantes, ¿no? Y fue muy interesante construir de forma colectiva estos pasatiempos. Como digo, se consiguió también imprimir de una manera muy sencilla, se hizo una tirada de 1000 ejemplares y se regaló en la Merced. Por supuesto, los pasatiempos están también para descargar en PDF, y de hecho nos consta que algunos comerciantes incluso los descargaron y los estaban vendiendo en el mercado. Bueno, perfecto que
que se apropien de ello de esa manera también. Yo solo quería comentar que una de las cosas que se hizo en esta publicación fue una cronología de los hitos de resistencia dentro del mercado y que era muy importante porque parte de la legitimación que se estaba queriendo hacer del proyecto de rescate de la Merced era en base a decir que era una ciudadanía pasiva y que realmente no habían expresado nunca cuál era lo que ellos querían para el mercado. Entonces lo que se hizo fue un rescate de todos los momentos en los que los comerciantes se habían estado organizando en torno a esta cuestión, ¿no? Una cronología que estaba en el centro de la publicación. Incluso dentro de los pasatiempos no se verá muy bien, pero bueno, el clásico juego de las 7 diferencias, ¿no? Porque dentro de este plan de rescate terrible del gobierno desaparecían varias naves de mercado, no estaban informando a la gente y bueno, tenías que buscar qué naves desaparecían, ¿no? Y bueno, hasta aquí la Merced, y como nos queda un minuto solo desde que empezó a hablar Walter, simplemente también invitaros a ver este otro proyecto, este quinto proyecto que también surge en los talleres, se llama Ficción Inmobiliaria, es una trilogía de 3 cortos documentales en el que trabajamos con más de 100 películas diferentes de toda la historia del cine y de hasta 15, 20 nacionalidades. Hay cine desde cine de Hollywood a cine de Corea, cine colombiano, mexicano, chileno también tenemos. Y es un poco una construcción de 3 documentales con estos trozos de películas que tratan sobre todo de los conflictos de gentrificación y procesos de resistencia contra la gentrificación, pero siempre a través de la historia del cine, ¿no? Y es interesante cómo hay muchísimas series de televisión, muchísimas películas que han hablado de estos procesos de especulación inmobiliaria a lo largo de la historia y que, bueno, pues los hemos aprovechado para construir esta trilogía, ¿no? También hacemos sesiones en directo en el que debatimos con las personas y vemos trozos de películas y bueno, os invitamos a verlas. Si no recuerdo mal, había varias películas chilenas, una de ellas era Caluga Menta, si no recuerdo mal. Pero bueno, os invitamos a verla en nuestra página. Y creo que hasta aquí sí, acabamos. Hemos terminado. Justo 1 hora. Lolo y Sara, muy, muy estimulante el recorrido que hicieron por algunos de sus proyectos. Gracias por compartir también los links antes, porque la idea era de que antes de ver su presentación pudiéramos ver los trabajos, ¿verdad? Cada uno en su propio equipo. Bueno, me imagino que muchos pudieron los trabajos y ahora pudimos complementar mucho mejor, entender los contextos, los procesos de trabajo que ustedes realizan, que son bien interesantes y que requieren son proyectos bien complejos, pareciera, ¿no? Como requieren mucho tiempo, requieren vinculación con comunidades, ¿verdad? Trabajo de co-creación, o sea, realmente es un trabajo que requiere mucha organización, ¿verdad? Mucho trabajo realmente, sino más que ir a un lugar y plantear un proyecto creativo, son procesos más largos. Y eso, habían 2 preguntas que compartieron en el chat, que están muy vinculadas. Una es como respecto a la motivación que tenían se me borró en el chat la persona que la hizo, pero hablaba sobre cuál era la motivación que tenían las personas para participar en el proyecto de Colombia, me parece que era el de la fotonovela. ¿Cuál era la motivación que tenían los habitantes para participar en un proyecto como ese? Y también Luis Víctor habla también de la relación de la Merced, que dice que en la Merced había una asociación de comerciantes, si es que la había, probablemente hay más de alguna, ¿verdad? O sindicato o algo así. ¿Y cómo se relacionan ustedes con las distintas pugnas de poder natural que existen al interior de estas organizaciones, ¿verdad? Que son de los mercados? Bueno, las 2 van en la misma dirección, pero quizás si pudieran compartir un poco más sobre la vinculación, bueno, tiene que ver con la vinculación con las organizaciones y con las comunidades. Sí, ella está de disculparnos porque yo mientras hablábamos no me estaba dando cuenta de que estaban llegando preguntas. No claro. Sé si el momento hubiera sido ahí disculparnos, pero ahora lo... Entonces, estoy viendo un poco cuáles eran. Sí. La primera es la que comentaba Walter de Bogotá, ¿no? ¿Cómo viven la itinerancia en el sentido de activar ciertas prácticas y luego partir a otro país? ¿Qué reflexiones éticas han podido hacer?
Bueno, pues efectivamente nosotros somos locales de un territorio, también nosotros somos parte del territorio que habitamos y nuestro día a día es también un día a día comprometido con los movimientos sociales aquí en Lisboa y cuando trabajamos y al mismo tiempo compaginamos ese día a día cotidiano de trabajar también desde colectivos. Al final es un poco, constantemente estamos reflexionando sobre estos conflictos del territorio y cuando efectivamente salimos o como colectivo nos desplazamos a otros lugares, hay varias consideraciones éticas que nos planteamos. Por un lado, siempre nuestra labor como extranjeros, o sea, como personas que son externas a un conflicto del que no formamos en principio parte, al que llegamos bueno, pues eso, como extranjeros, ¿no? Como agentes exógenos. Y en ese sentido, nuestra principal preocupación es la de intentar simplemente ser como un elemento digamos, de hacer fluida una especie de internacionalización de una lucha, pero siempre con mucho cuidado somos muy conscientes también de que en todo lo que tiene que ver con estrategias de resistencia a la gentrificación hay también un continuo de la colonización en el sentido de que parece como que Europa es la que impone una serie de estrategias o de formas de incidir o de disputar ese territorio y que obviamente ni tiene sentido aplicar tal cual ni es nuestro objetivo, ¿no? O sea, lo que intentamos hacer es un poco ser como hacer que una serie de reflexiones y de materiales estén fluyendo entre una serie de comunidades que se enfrentan a un problema que al final es global. Obviamente nosotros sabemos y nos preocupa mucho siempre la autonomía de las comunidades con las que trabajamos. O sea, en ningún momento, nosotros sabemos, somos conscientes de que nuestro paso es temporal, o sea, de que vamos a participar, a aprender también con una serie con las personas y después intentar llevar una serie de conocimientos y seguirlos moviendo. Y en ese sentido lo que nos preocupa es eso, o sea, siempre intentar alimentar ya lo que ese colectivo, lo que esa comunidad, ese territorio ya esté trabajando. En el caso, por ejemplo, del mercado de la Merced, sí, había muchas asociaciones de comerciantes. De hecho, la decisión de no hacer un único, digamos, taller, o sea, lo que encontramos dentro de la Merced son muchas comunidades y muchos grupos que entre ellos no dialogan y que de hecho entre ellos tienen muchos conflictos, asociaciones de comerciantes con intereses muy enfrentados y que era obviamente imposible encontrar dentro de la Merced un único espacio, digamos, de neutralidad desde el que poder convocar a todas estas diferentes asociaciones e intentar generar lazos y puentes entre ellas, que era uno de los principales objetivos. Entonces, lo que tuvimos que hacer es eso, o sea, movernos dentro del mercado y una vez más tener esa función casi como sí, no sé, de agente que va moviéndose, que va intentando compartir información y conocimiento, trocar conocimientos, o sea, en este caso, asociaciones y grupos que no dialogaban entre ellos. También es una cuestión de tiempo. Yo recuerdo que, por eso comentaba antes, que de los 5 meses, el primer mes no filmamos absolutamente nada, ni siquiera hicimos fotos de nada. O sea, fue un tiempo en el que ya habíamos contactado con mucha gente por email, pero hasta que no nos... Es que tampoco quiero decir que nos mezcláramos en el barrio, pero ese era el gran objetivo. Sí que conocimos, por ejemplo, a una asociación muy concreta, que era la Coordinadora Nacional de Mujeres Comerciantes de la Merced, que llevaba trabajando ya unos años desde que se produjo el incendio, aparecen en el documental entrevistadas y nos ayudaron muchísimo a conocer a otras personas. Estuvimos con los grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, que son personas además indígenas que están siendo desplazadas del centro y habían ocupado un edificio, también aparecen
en el documental. Y luego también intentamos conocer diferentes procesos y proyectos culturales que se estaban dando dentro del barrio. 2 concretamente aparecen en el documental y que fueron de gran ayuda, que uno es Radio Aguilita, que es una radio comunitaria que se hace allí en el espacio público de los mercados, y luego estaba el Centro Cultural Querentá, que estaba dentro de la nave mayor, fue uno de los que sufrió el incendio, y era un señor pues, que hacía talleres con niños de todo tipo, ¿no? Y también aparece en el documental. Y fue un poco ir entrando a través de estas asociaciones, de estos colectivos, cómo nos iban presentando a personas, cómo las personas, digamos, que iban creyendo en nosotros, también siendo españoles, ¿no? Con el pasado colonial, genocida que tienen nuestros antepasados, pues al principio fue duro también, ¿no? Porque obviamente te encuentras con personas críticas, ¿no? Pero bueno, fue una cuestión también de tiempo, de ir todos los días, de vivir prácticamente en el mercado de la Merced, desde por la mañana hasta por la noche, y fuese, el mayor trabajo fue ese, ¿no? Intentar mezclarnos lo máximo posible. Y también preocupados porque, bueno, o sea, estas proyecciones dentro del mercado, que en principio eran muy, digamos, sencillas, o sea, coger materiales de lo que estaba pasando en otros mercados dentro de México y poner en contacto a asociaciones de los comerciantes en Guadalajara con los comerciantes de la Merced, acabó generando también mucha tensión por las disputas que hay dentro del territorio, dentro del mercado de la Merced, y también en ese sentido comenzamos a estar muy preocupados por el grupo de amigos al final y de comerciantes que nos acompañaban y que nos daban apoyo para hacer estas proyecciones, porque es eso, o sea, nosotros al final de 4 meses nos íbamos, pero ellos se quedan, ¿no? Y se quedan en un territorio con un conflicto muy fuerte. Entonces, también llegó un momento en el que nos empezamos a plantear cómo, o sea, obviamente no exponer más a las personas que venían acompañándonos dentro de todo este proceso. Entonces, sí, en ese sentido, bueno, es un poco, es esa, como un poco, ¿no? O sea, la forma en la que intentamos trabajar. Un ejemplo muy bueno, que además yo creo que, y con esto acabo, intentar sacar partido de que veníamos como españoles, los güeros, ¿no? Que veníamos de fuera, fue sin duda, o sea, es muy triste porque al final todas estas personas que están sufriendo estos procesos nunca tienen la información que deberían tener, ¿no? No tienen ese proyecto de rescate de la Merced porque ya hasta se había editado un libro y ellos no tenían acceso a este libro. O sea, ellos pedían el libro a la gran empresa de arquitectos que había ganado el concurso del plan de rescate para el mercado, pero no les daban este libro, ¿no? Y esto fue lo primero que nos planteamos, ¿no? O no tenían acceso ni siquiera a hablar con estos arquitectos, ¿no? Entonces, como españoles, es increíble, pero estos comerciantes nos decían, vosotros viniendo de fuera, estamos seguros que si vais a hablar con ellos, vais a conseguir más información que nosotros. O sea, es completamente absurdo, pero fuimos y fue llamar a estos arquitectos y nos dieron un libro del proyecto de rescate de la Merced, digamos, estos testimonios de los arquitectos y los proyectamos dentro del mercado, ¿no? Y ellos decían, ¿cómo es posible, ¿no? Que vosotros, viniendo de fuera, consigáis esto tan rápidamente, ¿no? Y eso fue una de las cosas. ¿Puede ser, Juan? Había otra antes de Bogotá, creo, ¿no? Que cuál era la motivación de vecinos. Sí, Walter. Sí, no, que lo que les iba a sugerir era, como hay hartas preguntas, que juntáramos de a 2 y quizás para hacerlo un poco más participativo, quizás invitar a Olga, por ejemplo, a Olga Zapata y a Álvaro Ramoneda que plantearan sus preguntas, y vamos juntando a 2 y vamos avanzando para que podamos seguir conversando. ¿Parece? Olga, ¿estás por ahí? ¿Álvaro? Buenos días, ¿me escuchan? Hola, buenas. Sí. Hola, sí. Bueno, muchas gracias, esta sesión muy enriquecedora y creo que lo que ustedes hacen es muy valioso. Mi pregunta iba alrededor de si ustedes en algún momento, digamos, en esa etapa que ustedes mencionan de documentarse y de conocer el problema, si también conversan con la academia local, con académicos, con, pues, digamos, universidades o gente que ha venido estudiando sistemáticamente este tipo de problemas en los territorios y qué tipo de intercambios, digamos, realizan en el medio de esas conversaciones. Y creo que mi segunda pregunta ya la han contestado porque les preguntaba cómo se sentían ustedes siendo extranjeros precisamente en este tipo de problemas más localizados, pero creo que ya la han contestado. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Pasamos, Álvaro, ¿quieres compartir tu...? Hola, sí.
No, era simplemente saber si a partir de lo que ha pasado con el COVID y todo esto han tenido que empezar a implementar participación online o algún tipo de, no sé, de cosas de ese estilo, o si ya venían trabajando con eso y tal vez ahora, bueno, no sé, se dio la oportunidad como para seguir profundizando ahí. Eso, simplemente. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta de Olga, en realidad también depende de por quién somos invitados, pero da un poco igual, porque al final siempre tenemos bastantes estudiantes, por ejemplo, presentes. Y también tenemos, aunque nosotros no trabajamos desde la academia, sí que evidentemente aprovechamos los conocimientos que podamos sacar de la academia para, digamos, aterrizarlo un poco en estos barrios, ¿no? De alguna forma. Perdona. Sigue, porque De hecho, perdona que yo te digo. te perdono y me perdonas tú a mí. No, o sea, efectivamente una fuente de conocimiento para nosotros siempre es el estudio académico. En algunos talleres, de hecho, a esta primera parte como de aproximación teórica, invitamos a algunos investigadores que nos parecen que tienen un trabajo más crítico, más lúcido, que pueda acompañar mejor sobre el territorio. Y de hecho un poco lo que intentamos hacer o la labor que intentamos hacer es esa, es como salvar un puente que pueda haber entre un conocimiento que se genera en un contexto académico y que o sea, llega a la calle con demasiada poca frecuencia, o sea, con menos intensidad de la que nos gustaría, ¿no? O sea, como intentar sacar unas reflexiones que se están construyendo y que son muy valiosas y que nosotros, de hecho, insisto que es una de las fuentes de nuestra aproximación a los territorios, pero intentar como llevarlas al pie de calle y que puedan ser y que se puedan debatir ahí de donde partieron también, o que pueda haber, o sea, intentar hacer como ese trabajo de devolución, o sea, de ir como llevándolo hacia la casa. Y sobre el COVID. Bueno, sobre el COVID estábamos más que afectadas, claro, aquí afectados sobre todo porque dentro de esta red de Contested Territory, bueno, este año, por ejemplo, teníamos 3 talleres y los 3 han sido cancelados. O sea, tenemos uno en Barcelona que ha sido imposible, la situación en Barcelona es muy, muy mala desde hace muchos meses. Teníamos un viaje también a Buenos Aires, a Ciudades Reveladas, que es un evento muy interesante de cine que nos había invitado para hacer el taller, y teníamos también que ir a Chile el año que viene, concretamente al sur, a la Araucanía, a trabajar también con comunidades mapuches, que esto es, todo otra vez tiene que ver con la ética y con cuál va a ser nuestro papel cuando consigamos ir allá, ¿no? Pero sí, nos vemos afectados y evidentemente todo lo que es virtual a través de Zoom, Jitsi y Skype es lo que estamos ahora mismo funcionando, sobre todo, yo diría. O sea, nosotros ya teníamos, o sea, parte de estos talleres han desembocado o han ido generando una serie de herramientas y una de ellas es el Museo de los Desplazados, que es una plataforma que se inauguró por el taller y que es una plataforma online donde lo que se intenta hacer es poner a dialogar o reunir en un archivo del que un poco renunciamos en realidad a esa forma de archivo, en el sentido de que no es ni totalitario, o sea, no están todos los que son, ni son todos los que están. En fin, ya entendí. Y esta plataforma ya era una herramienta, digamos, digital y una forma además de muchas veces, o sea, de generar como un trabajo colectivo entre personas que no están en el mismo territorio o que no tienen posibilidad de hecho de intercambiar conocimientos asentados en el mismo territorio. Entonces, esta plataforma continúa. ¿Cumple 10 años esta semana? Nuestra metodología en el taller siempre pasa por una primera fase en la que hay un contacto virtual, o sea, en la medida que lo que es posible, obviamente no, o sea, nada sustituye el contacto presencial y la presencia en el territorio. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir en esta fase de COVID. Y pese a que intentamos, obviamente, acortar y seguir acortando las distancias y seguir generando redes, esperamos poder volver a conquistar la presencia algún día, porque no hay posibilidad, yo creo que no hay una posibilidad muy real de construir y sobre todo de construir de la manera en la que intentamos hacerlo si no es en la presencia. Incluso
Nosotros dentro de nuestro trabajo en la ciudad de Lisboa, en la ciudad en la que vivimos, nuestras asambleas con los colectivos de lucha por la vivienda, pues han tenido también que intentar reinventarse, intentar encontrar formas de seguir encontrándonos. El espacio virtual no siempre es el mejor y hay mucha comunicación que queda fuera y que es esencial y que tiene que ver con cosas que se construyen desde el colectivo, como los afectos, como la forma de entre ayuda, de cuidarnos, que quedan fuera, ¿no? Por un lado, claro, yo agradezco que haya esta tecnología para no sentirnos completamente aislados, pero creo que tampoco podemos acostumbrarnos a esto, ¿no? O sea, que de alguna manera tenemos que encontrar formas de... Yo creo que el poder es muy consciente de todas esas cosas y que sin duda sabe que hay movimientos que se están desarticulando. Por lo menos aquí en Lisboa ahora mismo está todo muy parado porque la gente tiene miedo a salir a la calle directamente, ¿no? Y organizar una manifestación ahora mismo pues es impensable, ¿no? Hemos tenido que parar 2 manifestaciones que teníamos pensadas para los meses anteriores y es que es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, la lucha sigue, tenemos que seguir, sin duda. Bueno, gracias. Gracias, Lolo. Sara, vamos a seguir a invitar a Pablo Mancilla. Pablo, ¿estás por ahí? Y a Laura para que puedan compartir también sus preguntas o comentarios. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación, me encantó el trabajo que realizan, ojalá que podamos ahí continuar conociendo un poco más, y si vienen a Chile, nos pasan a ver por Valparaíso. Seguro. Me encantaría. Tenemos contactos buenos allí. Buenísimo. Yo quería preguntar 2 cosas. La primera es si pueden contar un poco más cómo trabajan con el guión, si es que trabajan con guiones, cómo se hace la corredacción del guión junto con la comunidad y cuáles son las complicaciones que surgen en ese proceso, tanto digamos, del desarrollo del guión como su puesta en práctica. Y lo otro, que no sé si se va a entender la pregunta, pero precisamente surge un poco respecto de un trabajo que estoy realizando yo, que es un video, o sea, que es un documental, también en territorio mapuche, en la Araucanía, pero que trata de contar también una historia, pero desde la perspectiva de un río. Y lo que les preguntaba ahí es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre eso? O tal vez, ¿qué tips podrían dar? Tal vez para poder como descentrar un poco las narraciones del documental o del cine, puesto en la figura de las personas, y tal vez pasar a narraciones que sean contadas desde otros actores no humanos. Por ejemplo, yo me preguntaba en ese caso del desierto que ustedes estaban trabajando, ¿qué lugar cumple el desierto en la narración como actor que está presente o que está comunicando algo? ¿Es el Biobío? ¿Es el Biobío, Pablo? ¿O? Un poco más al sur, hacia la cordillera, por Curacautín, por esa región. Eso. Saludos. Bueno, interesantes preguntas. ¿Y Laura? Laura Sí. San Vicente? ¿Sí? Sí, gracias. Hola, me ha encantado su trabajo y bueno, mientras los escuchaba, yo soy mexicana y bueno, ahorita estoy en Guadalajara y pensaba mucho en esto que comentaban sobre las amenazas, ¿no? Tristemente, el contexto mexicano para hacer cualquier trabajo de investigación en campo es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, pensaba si ustedes, las estrategias que ustedes han desarrollado, ya sea como colectivo o de manera personal, para enfrentar este tipo de amenazas directas, ¿no? Porque según entendí, en su presentación eran grupos pues muy bien armados y cómo hacerle, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tipo de amenazas tan directas? Si tienen algún tipo de protocolo o algo como para orientarme, porque la verdad es que siempre es algo muy, muy complicado en el contexto mexicano. Me imagino que también en otras partes del mundo, pero pues yo hablo como desde lo que me toca. Y gracias y felicidades. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. La verdad que sobre el tema que preguntaba el compañero, nunca hemos trabajado con guión. O sea, cuando hacemos documentales, cuando hacemos este tipo de piezas, no escribimos un guión antes, ¿no? O sea, sí tenemos una serie de ejes temáticos, de bloques, de contenidos que nos interesa, pero lo hacemos un poco al revés. O sea, vamos a registrar primero y acumulamos material. Y en base, claro, hay muchas veces que estos documentales contienen muchísimas entrevistas, ¿no? Y al final son las personas entrevistadas las que están construyendo el guión, aunque nosotros les damos preguntas concretas, siempre hablan mucho más, ¿no? O sea,
Por eso, por ejemplo, Permanecer en la Merced es un documental que dura 1 hora y media, pero, por ejemplo, en el canal de Vimeo que tenemos y en la página de Permanecer en la Merced decidimos poner todas las entrevistas en bruto. O sea, tenemos hasta entrevistas de 2 y 3 horas de algunos de los personajes que aparecen en el documental, y no queríamos ya dentro de lo que es la manipulación, porque al final estamos manipulando digamos, un discurso que nos está contando una persona delante de la cámara, digamos, dejar de lado la posibilidad de que la gente tuviera acceso a todo el material concreto. Pero no hemos trabajado nunca un documental con un guión, digamos, materializado desde el principio. Que no, o sea, bueno, hay dos, en realidad, dos abordajes. O sea, lo que son los documentales que acompañan el proceso, que intentan hacer un registro de lo que está sucediendo. En ese caso, nunca trabajamos con un guión definido. O sea, es como que los materiales que se van registrando, al final los dejamos hablar, los vemos y se... Pero yo creo que el compañero se refería más bien a los procesos de construcción colectiva, ¿no? Cuando hemos trabajado con cine participativo o con la fotonovela. Y bueno, creo que son procesos muy complejos que nunca son iguales y que no tampoco ninguna, cada persona lo va abordando como puede, y va construyendo su propia metodología. Yo no sé cuál será la ideal, creo que, o sea, son procesos tan orgánicos que al final creo que es bueno sistematizar una serie de metodologías, pero que al final lo que tienes que hacer es mucha escucha, o sea, y mucha atención al grupo. Y, por ejemplo, en el caso de la fotonovela fue muy bonito porque que además une un poco la pregunta de cuál era la motivación de la población, o sea, de los vecinos, ¿no? Para participar en algo así, ¿no? Y entonces nosotros que íbamos con una postura muy crítica sobre incluso nuestra presencia allí y esa bienal, porque pese a ser una bienal que no, digamos, no generaba una pieza de producto o como mercancía, sí era una bienal que intervenía el espacio público y por lo tanto tenía un impacto sobre los barrios sobre los que intervenía. Y no, para nosotros no era casual que esa intervención estaba en línea, eran los procesos de gentrificación tal cual, o sea, era la Perseverancia, el barrio abandonado y con estigmatización, la Macarena, el barrio en un proceso ya de gentrificación y bohemio, y Bosque Izquierdo, que era un barrio elitista que se construyó desde un urbanismo de ciudad-jardín. O sea, que eran casi como las 3 fases en línea, ¿no? Y que de alguna forma esa bienal, también con un subsidio, con dinero público, lo que intentaba era intervenir en estos territorios y pacificarlos de alguna manera, como en el caso de la Perseverancia, ¿no? Pero los vecinos, creo, o sea, que fueron invitados a participar en las actividades de la Bienal y que se acercaron con curiosidad a ver qué era lo que pasaba, aquellos que se involucraron en el proceso de la fotonovela, nosotros íbamos con una postura muy crítica sobre todo esto y sobre nuestra propia presencia ahí, pero claro, fuimos confrontados con ellos con una situación en la que ellos decían, es que mi barrio, yo vivo aquí viven gente, aquí viven personas, familias todos los días, que convivimos con una violencia y con un estigma, y nos gustaría también poder cambiar eso y que las personas pudieran venir a la Perseverancia sin miedo. Entonces, fueron ellos también los que decidieron que de esos artistas que llegaban a la frontera, entonces nosotros les íbamos haciendo preguntas, intentando intentar construyendo el guión a través de preguntas, ¿no? O sea, tenemos este conflicto de la gentrificación que pueda pasar, la Perseverancia está rodeada y hemos hablado de cómo el arte es una herramienta que tiene al final es una moneda de doble cara, ¿no? Que puede tener un uso, que puede ser utilizado para gentrificar o para generar resistencias. ¿Qué pasa cuando llegan los artistas, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Llegan a la frontera y ¿qué hacemos? Entonces, ellos mismos decidieron en ese proceso de construcción que no querían simplemente darles una pancada, o sea, darles cera y que se fueran, sino que, bueno, quizá alguno de esos artistas podía efectivamente entrar y conocer el barrio, un barrio donde viven personas y se tienen que enfrentar a situaciones, pero digamos que abandonando ese rol de artista, o sea, o de este arte, digamos, con mayúscula, y integrarse con otra forma de producción cultural del barrio, con sus artesanos, etc., ¿no? Entonces esos procesos de guión son un poco... no son iguales, y en el Sáhara pues también fue muchas conversaciones en torno a muchos temas
que hasta llegar solo a un consenso de cuál era realmente la historia que se quería contar, bueno, en el documental podéis ver ellos mismos fragmentos de toda esa conversación, ¿no? Sacan conclusiones, lo podéis ver en el documental, sacan conclusiones inmediatamente, identifican el western, o sea, había una cosa muy curiosa, ¿no? Que ellos decían, ya lo tenemos, en el western se bebe whisky, aquí no bebemos whisky, aquí lo que bebemos es té, hacemos té en el desierto, entonces estas personas, en lugar de estar bebiendo whisky, van a beber té. Y en Bogotá, a nivel literal de guión, no tenía ningún sentido que nosotros trazáramos los diálogos, porque hay una jerga callejera brutal que nosotros desconocemos. De hecho, a veces hablaban entre ellos y no les comprendíamos. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Hasta incluso hicimos a nivel humorístico un glosario que está en la página, al lado de la fotonovela, con todas estas palabras que ellos utilizaban, ¿no? En los barrios, ¿no? Y fue muy curioso, o sea, ellos mismos tenían que construir esto, no tenía ningún sentido que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Y lo construyeron ellos, fue muy... Y sobre la pregunta un poco sobre cómo dejar entrar a esa entidad con derechos propios que es la naturaleza, o que pueda ser un río, como que pueda ser dentro de un documental, y darle una voz propia, al final, o sea, y efectivamente pues el desierto era un personaje más dentro del documental, y es una pregunta bueno, es que pertinente. En concreto, si vas a ir a la Araucanía, tú sabes muy bien lo que es el mapu, que es el espacio y la dimensión, y lo que es Che, la persona, ¿no? Y al final, en esta zona con un conflicto territorial tan fuerte, pues lo social no está nunca separado de lo ecológico, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? Porque el mapuche es el ser del territorio, está construido en base al territorio, ¿no? O sea, esa dimensión espacial, digamos que pasa a ser una identidad social, y sin duda, o sea, no sabemos cómo lo estás trabajando, nosotros también nos estamos planteando todo eso de cara al posible documental que tenemos que hacer allá, pero, vamos, sin duda, todos los elementos naturales tienen que formar parte, ¿no? de ese guión. Tendríamos que discutir mucho más. Es un tema que me encantaría, sí, poder, no sé, discutir contigo más en profundidad, porque hasta para nosotros es una incógnita que intentamos también resolver, o sea, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, grabaciones de una gaviota que robó una pequeña cámara GoPro y que aquello empezó a circular por internet, y que realmente era eso, o sea, como el sujeto detrás de la cámara, o ese sujeto entendido desde lo antropocéntrico, no desaparecía, y aquel material que se iba generando era no sé cómo considerarlo, ¿no? Pero, o sea, creo que es también no sé, es una conversación súper enriquecedora que podríamos tener, pero para lo que no tenemos respuestas muy ciertas ahora, ¿no? Y sobre México y protocolos de autocuidado, tampoco tenemos grandes respuestas. O sea, o sea, lo mínimo que podemos hacer cuando vamos a un contexto, como la compañera bien dijo, que en México es bien duro, el conflicto por el territorio, al final es exponernos en la misma medida en la que las personas se exponen día a día, ¿no? Pero claro, fuimos sin ninguna protección, digamos, meditada, ni ningún protocolo, ni nada. Fue un poco los mismos comerciantes nos acompañan. Imaginaos a dos españoles en un barrio tan complicado como es la Merced, también con un estigma de peligrosidad a partir de una hora en la que cierran todos los comercios, 6, 7 de la tarde. Dos españoles, ¿no? Con cámaras y a veces con proyectores, con una mochila con un proyector, ¿no? Pues muchas veces los propios comerciantes eran los que nos ayudaban a transportar esos materiales, sí, ¿no? O sea, esos materiales eran de ellos, que de hecho Rogelio, sí. Uno de los comerciantes, tenía un proyector, que era una de las figuras más activas así políticamente dentro del mercado, y los materiales eran de ellos. Yo siempre digo que mi corazón se quedó en México, porque realmente lo que nos acompañaron, lo que nos protegieron, en el sentido de estar con nosotros en esas proyecciones cuando es eso, o sea, nosotros nos íbamos a ir en algún momento y ellos iban a quedar allí, ¿no? O sea, en realidad no, quizá fue un poco inconsciente el entrar así, el hacer así, no teníamos ningún tipo de escudo, nada que nos protegiera, pero fue muy bonito que después de 4 meses dejándonos allí la piel en el mercado, pues
no como sentir que ese grupo de amigos que habíamos creado allí, pues sentirte protegida por ellos, ¿no? Que eso pues no tiene precio, ¿no? Pero no tenemos, o sea, tampoco sentimos no poder dar grandes respuestas a esa pregunta. Bueno, sí, mire, hay hartas preguntas todavía. No nos queda ya tanto tiempo, pero les quería pedir, vamos a agruparla en dos tandas. Si pudiéramos ser en general, más breves en compartir nuestras opiniones. Quiero invitar a Catherine. Catherine Arboleda, ¿está por ahí? Sí, hola, acá estoy. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Un gusto conocer su trabajo, conocerles. Breve, quería saber si han hecho estas estrategias de cine participativo en lugares donde no hay mucho conocimiento en medios audiovisuales ni artísticos, o sea, como un comienzo desde cero, por así decirlo. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué se requeriría? Pues si efectivamente no es viable. Gracias, Catherine. Johanna Alarcón. Sí, hola. Hola, Johanna. Hola. Bueno, felicitarlos a ellos porque realmente hacen un pensamiento creativo, constructivo, disruptivo que me encanta. Y me gustaría saber cómo eligen ustedes los formatos con los cuales trabajan cada caso específico. Gracias. Gracias, Johanna. Y a Valeria León también vamos a invitar a que comparta su pregunta. Hola, buenos días a todos y a todas. Primero agradecerles por todo lo que nos compartieron, de verdad muy emocionante e inspirador. Preguntarles más sobre su autoconformación como equipo y puse varias preguntas ahí, pero me gustaría saber concretamente cómo financian los proyectos. Eso, muchas gracias. Gracias, Valeria. Sara, Lolo, ¿le damos? Bueno, comenzando por la última, es tal cual lo acaba de decir la compañera, es autoformación. Nosotros estudiamos arte, estudiamos Bellas Artes, pero estudiamos más en la rama del diseño gráfico y aún así, pues la formación es totalmente autoformación, es autodidacta, ¿no? Porque somos dos enfermos del cine y desde siempre nos ha gustado el cine y el mundo audiovisual y siempre, desde pequeños hemos tenido cámaras y hemos trabajado en el formato audiovisual a todos los niveles, ¿no? Y queríamos aplicar eso como colectivo también, ¿no? Cuando comenzamos en 2005 con una serie de acciones en la calle que se llama Acciones Urbanas Absurdas, creando pequeños dispositivos que dejamos en el espacio público también para generar pensamiento crítico. Y la verdad que cuando comenzamos a trabajar sobre el territorio o los conflictos territoriales, la gentrificación, pensamos aplicar todos estos conocimientos autodidactas que habíamos adquirido, ¿no? Pero a pesar de haber estudiado de arte, no tenemos una formación, digamos, concreta, ni somos realizadores profesionales, no nos consideramos realizadores profesionales en ningún momento. Aún así, estamos en festivales de cine todas las semanas. Ayer, de hecho, se proyectó uno de nuestros documentales en el Festival de Cine y Arquitecturas de Santiago de Chile, un documental que hicimos sobre Lisboa. Y funcionamos un poco así, pero sobre todo tenemos esta filosofía de trabajo de cultura libre, ¿no? De tener todo en Internet, que es lo que más nos interesa, ¿no? A pesar de que muchos festivales te dicen, no, lo tienes que tener con una contraseña para estrenarlo en un festival. Nosotros tenemos nuestras propias condiciones y trabajamos así, ¿no? Yo creo que pero es autoformación pura y dura y todo conocimiento adquirido en los terrenos que hemos ido, en los territorios que hemos ido conociendo, también intentando respetar un poco lo que ya existe en esos territorios. En el caso, Milagro, este pequeño millón, no sé si tenemos más ejemplos de cine participativo para eso. Yo creo que ese caso es interesante porque pese a, no sé si se me oye porque la conexión pone que es inestable, bueno, pese a efectivamente partir ya de una iniciativa de formación audiovisual como es esta escuela, la cultura saharaui es una cultura de transmisión oral, o sea, que realmente ni siquiera hay un gran desarrollo de una cultura visual, o sea, como pintores o otras formas de expresión más visual, ¿no? Entonces, el hecho de que se estuviera construyendo en aquel momento la existencia de esta escuela de formación audiovisual es apasionante, o sea, es el momento del nacimiento de un lenguaje audiovisual propio, o sea,
Y en ese sentido nosotros partíamos de la facilidad de que es de cámaras o de programas de edición, etcétera, y de algunos soportes y de recursos, pero al mismo tiempo eso nos interesaba justamente tratar el lenguaje audiovisual como un código que pues un código de colonización también, o sea, no se trataba simplemente de enseñar un lenguaje audiovisual como esto se cuenta así, sino como que el lenguaje audiovisual es un código cultural y que por lo tanto tiene que desarrollarse desde lo más inherente de la cultura, en este caso saharaui, ¿no? Que no es apenas, y por eso planteábamos el análisis del género western en ese sentido, ¿no? O sea, porque el western se considera el nacimiento del cine, digamos, a nivel global, pero al fin y al cabo es una percepción bastante colonialista del lenguaje cinematográfico, ¿no? Porque es el nacimiento del lenguaje estadounidense, norteamericano, además muy ligado a la creación de ese mito de la frontera y ese mito del nacimiento de una nación muy... En fin, y una forma de tapar una historia real de genocidio y construir toda otra historia en torno a eso. Entonces, en ese sentido, ese era un poco... O sea, intentamos trabajar por ahí, ¿no? Más Sí. de analizar el lenguaje del cine, ¿no? Sí, la compañera preguntaba por esos lugares donde no hay conocimiento. En el caso de Sáhara, obviamente una escuela de cine ya tenía una serie de conocimientos, no todas las personas que participaban lo tenían, pero era muy curioso porque ellos nos decían, no sabéis cómo después podemos mediatizar todo este conflicto, ¿no? Cómo politizados en el resto del mundo, porque como decía la compañera, es un conflicto completamente silenciado, es decir, que comenzó a Sáhara. O sea, se habló mucho de Egipto, Túnez, pero ya en el Sáhara hubo incluso diferentes pequeños documentales de activistas que estuvieron allí y que mostraron también a través de sus herramientas este conflicto, ¿no? Nos falta el tema de los formatos, porque estamos contestando un poco todo a la vez, ¿no? O sea, los formatos un poco los decide el taller, o sea, en el sentido de no... cada taller desarrolla un tipo de metodología, al final sobre todo la praxis y no solo, también la parte de aproximación al conocimiento más teórico, pero el formato al final es un poco el contexto el que lo va dando, ¿no? O sea, sí es verdad que nosotros intentamos siempre llevar a un ARS en la manga de como intentar lanzar ideas que puedan estimular, porque hay veces que es difícil dinamizar a grupos, o sea, en los que de repente en un taller juntamos a vecinos con estudiantes efectivamente de la academia que se acercan o con asociaciones o activistas o gente que está ocupando de las ocupaciones sociales, etcétera. Son como, puede llegar a haber como una diversidad de participantes muy grande, ¿no? Entonces, a veces es difícil dinamizar grupos así y llegar a consensos sobre la forma en la que vamos a trabajar. Entonces, hay veces que llevamos como ideas como detonantes que van lanzando cuestiones y luego es un poco eso, se va conformando cada material de una manera. ¿Y qué formatos son los más adecuados para mediatizar, ¿no? Porque aparte somos un colectivo que no nos lucramos con lo que hacemos. Digamos que no vivimos de lo que hace el colectivo, ¿no? No pedimos dinero por hacer un documental, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es importante que a la mínima que tengamos un presupuesto mínimo, porque casi siempre es todo autogestionado, para, por ejemplo, imprimir un librillo de pasatiempos, se aprovecha para eso, ¿no? Pero eso es muy raro contar con ese tipo de presupuestos, por lo menos con, digamos, la metodología. O sea, en México acabó generando ese tipo de materiales, que fue un documental, que fueron, bueno, las proyecciones dentro del mercado, que fueron el focus que se hizo con ellos, pero es un poco estar también abiertos a cómo... Sí. O sea, cuando los talleres son más breves, tenemos menos tiempo para desarrollarlos, sí que intentamos, por ejemplo, fomentar o estimular para que haya acciones en el espacio público, intervenciones en la calle, ¿no? Porque creemos que es una forma de que las reflexiones que se han compartido en estos espacios salgan y lleguen a más personas fuera. Y aparte porque a nosotros personalmente es un formato que nos interesa mucho, ¿no? Que tiene que ver con esa disputa por el espacio público y, en fin, no sé. No me quiero enrollar más. Disparen. Vale, gracias. Oye, vamos a las últimas dos preguntas para ir haciendo un cierre.
Windsor, ¿estás por ahí? Y después a Irene Gómez. Sí, hola, hola, buen día a todos. Muchas gracias, el trabajo es súper interesante. Me llama la atención y es una pregunta, y en ese sentido escribí en el chat, ¿no? O sea, han viajado por varios territorios de Latinoamérica, también por África, en tiempo del Sahara, es súper interesante. Ahí la pregunta es más pedagógica, mi pregunta, digamos. ¿Qué aprendizaje les deja a ustedes como colectivos al haber estado por diferentes territorios y haber apreciado problemáticas tan diversas, pero al mismo tiempo tan comunes al enfrentarse a escenarios de tensión y de poder, ¿no? Y segundo, mencionaban también ustedes que parte de la metodología de trabajo es poder compartir con los locales, digamos, experiencias previas de otros contextos, ¿no? ¿Cómo impacta esto en el sentir de la gente, en el pensar y en el soñar de la gente cuando ven experiencias de otros países, de otros territorios que también tienen una lucha común, parecida o similar a lo que ellos tienen? Solamente eso, compartir y agradecer por el espacio y por el trabajo tan interesante, tan bonito que tienen. Felicidades, hermanos. Gracias, Windsor. Irene Gómez, ¿está? Ahí está, Irene. Buenas, bueno, me remito a la enhorabuena del resto de compañeros. Mi pregunta es muy breve, es simplemente quería saber si cuando filmáis a las personas les pedís alguna especie de consentimiento, ya sea verbalizado o si os tienen que firmar algo conforme os ceden sus derechos de imagen. Vale, gracias, Irene. Que en la ronda anterior había una pregunta sobre el tema del financiamiento. Ustedes hablaron de la autogestión, pero también sería interesante que contaran un poco a qué tipo de recursos son los que acceden. ¿Ya? Dale. Aprendizaje como colectivo en tan diversos sitios y cómo impacta... Bueno, es que es todo, ¿no? Es básico. También es casi un lujo poder haber conocido tantísimos sitios, ¿no? Que a veces es duro, ¿no? Porque te encuentras con conflictos muy complicados, pero esta es una de las cosas que más hacemos. Es decir, desde 2013, que ya llevamos 3 años haciendo el taller y ya habíamos visitado varios países en Latinoamérica y en Europa, incluso presentaciones hasta en China hemos hecho. Para nosotros es una de las cosas básicas del taller, ¿no? Al margen de lo que hablamos de la instrumentalización de la cultura, siempre tenemos un bloque que es un día entero de trabajo sobre las estrategias de resistencia, ¿no? Y esto es básico. Y también a la vez es complicado, porque obviamente una estrategia de resistencia que ha tenido éxito en México no tiene por qué tenerla no sé, en Holanda, ¿no? Pero sí que hay puntos básicos de cómo se organizan las personas, qué movimientos sociales, que esto intentamos investigarlo antes, están en ese momento actuando en esta zona o están trabajando contra estos procesos en el caso de la gentrificación, y cómo juntar todos esos materiales y contarlos en otros sitios, ¿no? No sé si a partir... Bueno. Yo sé, para mí, o sea, al final, igual que me parece muy pertinente la pregunta de cuál era la motivación de los vecinos, por ejemplo, para participar en el proceso de la fotonovela, mi motivación para hacer lo que hago es justamente el grandísimo aprendizaje que o sea, nosotros articulamos un taller, no somos expertos de nada y es algo en lo que siempre, con lo que comenzamos a dejar muy claro cuando empezamos a trabajar en el taller, que no íbamos allí a enseñarles nada, que nuestra única motivación es compartir conocimientos que hemos aprendido con otras personas que como ellos y como nosotros mismos vivimos en territorios en conflicto. Y creo que, bueno, o sea, desde luego yo me siento muy, muy privilegiada por poder tener este contacto con tantas personas que nos han enseñado tantísimas cosas a lo largo de estos años en diferentes ciudades e intentamos compartir a la vez, nosotros ser capaces de devolver ese conocimiento que nos han acercado en cada taller, ¿no? Que para mí siempre les decimos, esto es un taller, nosotros no venimos aquí a enseñar nada, sino a aprender, ¿no? A intentar aprender con vosotros y en la medida de lo posible después intentar llevarlo hacia otros lugares. No, una vez más, no para que se aplique, no para que decir, bueno, esta es la solución, porque no hay una única, pero creemos eso, que sí es muy inspirador para
para diferentes grupos de personas que están sufriendo conflictos, que están sufriendo el conflicto en su territorio, poder conocer qué se está haciendo en otros lugares, ¿no? Y depende también de esos lugares, ¿no? Porque, como bien sabéis, los procesos de gentrificación en Europa son también muchas veces muy diferentes a lo que ocurre en Latinoamérica. Por ejemplo, en México sí que mostrábamos dentro del mercado un pequeño documental que hicimos en Sao Paulo, en Brasil, e inmediatamente toda la gente se vio rápidamente reflejada. Cuando iniciamos el debate, todo el mundo decía, es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Pero claro, no tenía nada que ver las 2 o 3 asociaciones de vecinos del centro de Sao Paulo con las que habíamos, digamos, hecho el documental, con el conflicto de unos vendedores en el mercado de la Merced. Y ahí es donde comenzó un debate muy rico de qué se podía aprovechar de el organizarse de alguna forma, como decían los compañeros allá, ser ciudadanos profesionales, ¿no? Que es como que tengamos que estar pendientes, ¿no? De tanto el conocimiento de la academia como del conflicto en sí, de cómo podemos aprovecharlo y cómo nos identificamos con ello. O, por ejemplo, en Ecuador pusimos un documental que hicimos aquí en Lisboa sobre la masificación turística que está produciendo unos procesos de gentrificación terribles en el centro de Lisboa, o estaba hasta la llegada de la pandemia. Y en Ecuador nos decían, pero ustedes están criticando el turismo. Y, o sea, mándenos turistas aquí, o sea, no pueden criticar el turismo. El turismo es economía, es riqueza, y el turismo también es un arma de doble filo, ¿no? O sea, destruye significados, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. O sea, siempre hay debates muy ricos, ¿no? A través de lo que ella comentaba, ¿no? Hay un impacto fuerte, ¿no? En el hecho de mostrar estas luchas que traemos de otros países, ¿no? Sí. Sobre los derechos de imagen, discúlpanos, Irene, porque se nos fue un poco el audio cuando sí, hablaste, firman algo, ¿no? Literalmente. Pero creo que entender que tu pregunta iba en torno a eso, ¿no? O sea, cómo gestionamos los derechos de imagen de las personas que salen y tal. Bueno, que nosotros es como, en principio lo hacemos de una manera muy informal, o sea, nosotros, como decía mi compañero, el colectivo no trabaja, o sea, no depende económicamente de lo que hace, y todo lo que se genera en el colectivo es siempre abierto, gratuito, y entonces nosotros hemos trabajado siempre un poco desde ese, digamos, informalidad, en el sentido de, bueno, incluso a veces incompatibilidad con un circuito, digamos, de industria cinematográfica o sea, nosotros creemos que el conocimiento es algo que contra lo que es la mercancía, cuanto más se comparte, más se genera, o sea, y se intenta producir un falso, o sea, una falsa escasez del conocimiento a través de lo que son los derechos de autor, etc. O sea, entiendo que hay contextos muy diferentes en los que los derechos de autor o la protección de ese conocimiento tienen mucho sentido por la instrumentalización que se hace de esas culturas o de ese conocimiento, pero nosotros, digamos que nuestro bagaje, también nuestro contexto cultural viene justamente de lo contrario, de la cultura libre y en ese sentido, o sea, la forma en la que abordamos por ejemplo, la producción de un documental es que no tiene nada que ver con cómo se produce, digamos, desde una agencia, desde una productora audiovisual. Se trabaja, o sea, se entiende que las personas que participan es un proceso colectivo. Quien no quiera aparecer en el documental lo puede expresar y obviamente se respeta y se... Pero puesto que lo que se construye siempre es un proceso colectivo, no hay ningún momento en el que marquemos, digamos, ese protocolo, esa diferencia de decir, bueno, y ahora tú vas a ceder los derechos de imagen, ¿no? Así como con esta, digamos, esta fórmula, ¿no? De derechos de imagen. Pero es eso, o sea, siempre desde el respeto máximo por las personas que no quieren hacer parte de este proceso, incluso porque nosotros entendemos muy bien y respetamos muy bien lo que es el anonimato, ¿no? Y el valor que pueda tener, y que una persona no quiera exponer su imagen, ¿no? Y sobre la financiación, efectivamente, pues eso, como somos un colectivo que trabajamos desde lo, digamos, improductivo, en el sentido de que no generamos o intentamos no generar nunca un lucro, nada de lo que hacemos tiene un precio económico, es más fácil autofinanciarnos, en el sentido de que partimos siempre de la premisa de los recursos básicos, o sea, de trabajar siempre con lo mínimo, con el low cost, y
incluso en la medida que podemos, nos autofinanciamos trabajos al margen del colegio, también a veces pues, autofinanciarnos. Otras veces trabajamos con, o sea, como trabajamos con mucha diversidad de, digamos, de agentes, desde colectivos o centros autogestionados que no parten de tener mucho presupuesto, ahí se ve, o sea, intentamos también en la medida de lo posible pues ver cómo esos colectivos o estas entidades que vamos a colaborar podemos intentar financiar este proceso conjunto. A veces sí tenemos, cuando hemos trabajado con universidades que nos han propuesto hacer el taller, pues disponen de recursos en los que por ejemplo, se nos cubre el coste del viaje, con el que nosotros muchas veces no podríamos desplazarnos a estos sitios. Por ejemplo, en el contexto del Sáhara Occidental es un festival de arte y derechos humanos el que financió nuestros pasajes hasta el Sáhara, ¿no? O en el caso de México, efectivamente, nos presentamos a una pequeña beca de movilidad de una red de investigación que era Contested Cities en el momento, ¿no? Que, por ejemplo, en ese caso solo financiaban a un participante, ¿no? Y con esa bolsa, esa beca, viajamos los dos y trabajamos allí. O sea, en principio, no sé si podríamos hablar más sobre esto, pero no sé si queréis alguna pregunta más concreta o... No se te oye, Walter. Bueno, sí, no, súper interesante la conversación que se ha ido desenvolviendo, pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Y mira, les pido que revisen después el chat o lo vean. Hay una última pregunta que ingresó Salvador, pero ya no nos queda mucho tiempo para desarrollarla, que es también su reflexión sobre estos distintos aprendizajes, específicamente en los procesos de gentrificación. Si le pudieran quizás contestar por el chat, se lo agradecería, pero también dentro del chat hay muchos comentarios de felicitaciones y... Lo vamos a leer todo. ¿Verdad? Como... Siéntanse libres de mucho estímulo también. Sí, porque yo creo que en general hay, ¿verdad? Como que ha habido una recepción muy estimulante, ha sido muy sugerente, muy inspirador lo que ustedes han presentado. Y más porque yo creo que no solo se trata de un trabajo o de un tipo de intervención, sino que es como un proceso también de vida, ¿verdad? Es como un proceso de trabajo de vida, un proyecto de vida también vinculado con lo que ustedes hacen. Entonces eso también es siempre muy inspirador. Uno de los objetivos que tenemos en digamos, el gran objetivo que tenemos en este curso, es como ampliar nuestras imaginaciones de cómo podemos trabajar con las personas y las comunidades, cómo podemos ser parte, ¿verdad?, de sus procesos, muchos de ellos en conflicto, generalmente en conflicto, y lo que ustedes han mostrado hoy día son sin duda un gran aporte a ampliar nuestras imaginaciones, ¿verdad? Uno de los estímulos de este curso es salir de las formas más convencionales, y buscar otras formas de comunicación, otras formas de relación. Así que, nada, muchas gracias por su presentación. Está todo el material que ustedes compartieron, todo está a acceso, ¿verdad?, a los participantes, las participantes del curso. Sí, pueden ver ahí los videos, de hecho se les había compartido, pero hay más material, la página web también es muy rica, hay algunos documentales que son realmente muy hermosos. Así que nada, muchas gracias, ahí hay felicitaciones, ¿verdad?, por la presentación, por distintos trabajos que están realizados, así que muchas gracias Sara y Lolo por compartir Left Hand Rotation, el colectivo, y bueno, decir también de que nosotros nos conocemos en el contexto del Contested Territories, que es uno de los proyectos con los cuales estamos desarrollando el curso. De hecho, tenemos 2 invitados de Contested o vinculados con Contested, una Left Hand Rotation, y la próxima semana va a estar Rubén Reg, que también trabaja sobre temas audiovisuales, pero más desde una perspectiva del documentalismo, que también nos va a acompañar la próxima semana. Eso, muchas gracias.